Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes y para las personas que están siguiendo esta charla desde el microcine de la universidad que está aquí a unos metros. Un saludo especial para dos personas importantes para mis afectos que hoy están aquí, porque han tenido un nombre y lo tienen en la Universidad Nacional de San Luis. Hablo del ex rector Chango Arias y de la ex vicerrectora Nelly Mainero, que están aquí presentes en esta charla y siempre nos acompañan en los actos que desarrolla la universidad. Saludar también a las decanas y vicedecanas y vicedecanos que hoy están aquí, la decana de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Marcela Printista, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Zulma Perazzi, y la decana de la Facultad de Química, Bioquímica y Biofarmacia, gracias Mercedes Camberros por estar aquí. También un saludo muy importante para la presencia de los secretarios de las distintas gestiones, de las gestiones rectorales y de las facultades, y para funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia, para Lucas Fontana, agradecer también la celeridad con que la provincia nos otorgó el puntaje para este evento y que para nosotros hizo la explosión de la cantidad de personas que han venido. También un saludo para los funcionarios del gobierno de la Municipalidad de Villa Mercedes, trasladar el saludo a Maxi Frontera también, que siempre está con nosotros en los actos que desarrollamos, y un saludo muy especial para el intendente de la ciudad de Trapiche, que también está por aquí con nosotros, y a la concejal Celeste Aparicio. También saludar especialmente a los miembros de la Junta de Historia de la provincia que están con nosotros, sobre todo al presidente Raúl Furcade, muchas gracias por estar con nosotros, y un saludo especial para nuestros historiadores, aquellas personas que siempre están con nosotros, y en nombre del programa de Historia y Memoria de la Universidad, muchísimas gracias por el apoyo en estas charlas y el apoyo que siempre hacen para mantener viva la memoria de San Luis y de la universidad. En primer lugar, agradecerle también a Beatriz, que va a ser la protagonista de hoy, que voy a tener el honor de presentarla en minutos, pero antes agradecerles a ustedes por la presencia aquí en la universidad. La verdad que tengo una felicidad enorme de que muchas personas que generalmente no vienen a la universidad hoy se hayan dispuesto un 26 de febrero, luego de un fin de semana largo con 30 grados, venir a escuchar sobre algo que nosotros decidimos no dejar pasar por alto. La verdad que muchos de ustedes son alumnos universitarios, muchos de ustedes son docentes universitarios, muchos de ustedes tendrán algún familiar que frecuenta la universidad, pero el que no tiene ningún punto en común con la universidad, que haya encontrado en la historia de San Luis el punto para entrar a la universidad, la verdad que para nosotros eso ya nos distingue y nos hace felices. Quiero creer que evidentemente el amor por nuestro querido San Luis está hoy aquí presente en tener casi 700 inscritos a esta charla, que empezó siendo, como le decía Beatriz, una charla más de las que la universidad brinda en sus disciplinas. Y la verdad que hoy, por la concurrencia, nos damos cuenta de que no ha sido una charla más, que ha sido, gracias a Dios, una hermosa conmemoración en una fecha clave para nuestra historia. Quiero contarles también y agradecer a las personas que motivaron y fueron las que participaron de la gestación de esta idea. Quiero decirles que esta idea fue realizada en un grupo que tenemos de gestión, ahí se ríen ahorita porque se va a recordar, en donde el secretario de Relaciones Interinstitucionales de la universidad, que ustedes deben conocer porque es el ex rector de la Universidad Félix Nieto, nos alertó y nos dijo: estuve con Juanjo Laborda en un pasillo de la universidad y me recordó de que no dejemos de pasar el 2020 porque me parece que es una fecha que tenemos que tener en cuenta. Esto lo dijo un 3 de enero, estábamos todos de vacaciones, e inmediatamente el secretario general de la universidad, el doctor Raúl Gil, a quien le quiero agradecer también por la organización de esto, se puso en contacto con Juanjo inmediatamente en el verano puntano y empezamos a hacer las averiguaciones de la conmemoración de la fecha y empezamos inmediatamente a preguntarle a algunos historiadores que teníamos más a mano. Recurrimos a Richard Miranda de Villa Mercedes, recurrimos a Sonia Rivero, a los
historiadores que teníamos a tiro de WhatsApp un 3 de enero, ¿no? Y evidentemente fuimos pensando en que la universidad no podía dejar pasar esta fecha para hacerle honor a esa parte que dice Universidad Nacional de San Luis. Y muestra de esto fue lo que seguramente ustedes ya conocen, que es lo que tomó más trascendencia, que tuvo que ver con un inmediato reconocimiento de la universidad, de adhesión de que todos los actos administrativos y los membretes de la universidad cuentan, además del bicentenario de Manuel Belgrano, con la inscripción de 200 años de la autonomía de la provincia de San Luis. Así dimos inicio al recordatorio de esta importante conmemoración. No obstante eso, luego Juanjo Laborde Ibarra, nuestro escribano de la universidad, pero también amigo personal, dijo, bueno, pero nos vamos a poner, digamos, como meta tener alguna agenda un poco más ambiciosa, y así surgió el nombre de Beatriz, a la cual le agradezco de nuevo, y empezó este ciclo que empieza hoy en una fecha especial y seguramente irá a lo largo del tiempo con el profesor Menéndez, con Sonia y otros integrantes de este programa Historia y Memoria, donde seguiremos recordando esta hermosa fecha. La Universidad de San Luis entonces ha creído necesario celebrar estos 200 años, y justamente fue un 26 de febrero de 1820 cuando el Cabildo Puntano decidió que había llegado el momento de separarse de sus provincias hermanas como eran Mendoza y San Juan. La antigua provincia de Cuyo para ese momento empezó a transformarse en una provincia autónoma, es decir, un ser de sujeto histórico dependiente que junto a otras 13 provincias se constituirían en la fundadora de nuestra nacionalidad. Provincias autónomas sí, pero siempre formando parte de un proyecto nacional común para la época, cual es la de constituir una nueva y gloriosa nación como hoy la entendemos. Para lograrlo contaron con una férrea voluntad y una decisión enfrentando toda clase de adversidades, y hoy, a 200 años de aquella gesta, creemos justo que la Universidad Nacional de San Luis haya creído necesario iniciar una serie de actividades culturales evocando aquella fecha. Se inician hoy con la presencia de la doctora Beatriz Bragoni, a quien me permito llamarla Beatriz desde ahora en más, quien exhibe una extensa trayectoria académica y como investigadora, en la cual se destacan libros y publicaciones de amplia difusión acerca del siglo XIX argentino y en especial sobre la historia de todo Cuyo. La doctora Beatriz Bragoni posee un extenso currículum que voy a intentar resumir. Ella es doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, es investigadora principal de CONICET y es académica de la Academia Nacional de la Historia. Ha realizado estudios postdoctorales en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y ha sido profesora invitada en varias y destacadas universidades europeas y latinoamericanas. Ha publicado artículos en revistas especializadas y artículos de libros en numerosos países como son Chile, Francia, España, México, Perú, Colombia y Brasil. Es autora, entre otros libros, de Los hijos de la Revolución, Familia, Negocios y Poder en Mendoza en el siglo XIX, San Martín, de Soldado del Rey a Héroe de la Nación, José Miguel Carreras, un revolucionario chileno en el Río de la Plata, y San Martín, una biografía política del Libertador, la cual me ha regalado hace momentos. Sobre este último libro, el historiador Luis Alberto Romero escribió en el diario La Nación, de crítica: San Martín, nuestro indiscutido héroe máximo, sobre el que se han escrito numerosos mitos que han enturbiado su figura histórica, definitivamente humana. Con esta nueva biografía, la de Beatriz, tan sólida como atractiva, la doctora Beatriz Bragoni nos ayuda a recuperarla. Doctora Beatriz Bragoni, gracias por aceptar nuestra invitación, por ser desde hoy ya amiga de la Universidad Nacional de San Luis, y bienvenida a la provincia autónoma de San Luis, al San Luis de Loyola de la antigua provincia de Cuyo. Gracias por venir y un aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estoy profundamente agradecida por este calificado público, por tan buena, digamos, recepción que tiene un tema del pasado que es puntano, pero que también es del pasado cuyano y del pasado argentino, y también, ¿por qué no, latinoamericano? Porque también tenemos que tener en cuenta que lo que hoy se conmemora
tiene que ver con un proceso fascinante que es el de las revoluciones de independencia en la antigua América española, y que justamente los pueblos de Cuyo tuvieron algo que decir en ese resultado. Por supuesto que la verdad es que estoy muy conmovida por esta recepción, por tanta generosidad por parte de la Universidad Nacional de San Luis. Por lo tanto, mis agradecimientos a las autoridades serán extensivas, no solamente ahora, sino que lo recordaré por mucho tiempo. Particularmente agradezco a Juan José Laborda Ibarra, que me contactó a raíz también de una serie de afectos en común, por compañeras de trabajo que son puntanas y que periódicamente visitan San Luis, y me entero de cosas de San Luis a través de ella, de Victoria Darac. Así que vuelvo a agradecer a la Universidad Nacional esta invitación, a todos los asistentes, y también quiero agradecer, y me pareció muy importante lo que dijo el rector de este punto de encuentro, ¿no? De lo que supone el pasado nacional y provincial, y lo que supone las universidades, ¿no es cierto?, y los ámbitos de producción de conocimiento y su compromiso con una adecuada difusión. Lo que dijo el rector me parece muy importante, porque sabemos muy bien que no todos, diríamos, tienen o acceden, y el paso por la universidad no es fácil, como su permanencia y su egreso. Soy profesora universitaria y sé estas cosas que ocurren, por lo tanto me parece que en este lugar el momento de la evocación, de la conmemoración, tiene un doble desafío. Por una parte, el recuerdo de una comunidad política, el recuerdo de los orígenes, pero también tiene el compromiso de la universidad, de las universidades, de poner en circulación el conocimiento sobre ese pasado. Y esto me parece que es importante, y como recién al pasar comentamos con mis colegas de la Facultad de Humanidades, las humanidades tienen mucho que decir en la reconstrucción de nuestras memorias, en la reconstrucción de nuestros lazos sociales, en la reconstrucción de nuestras identidades colectivas. Así que me parece una cuestión sumamente interesante esta oportunidad de conectarnos con un pasado común y al mismo tiempo multiforme, que tiene que ver con el mosaico de las provincias argentinas en el proceso de construcción de nuestra república en el siglo XIX. Celebrar entonces el bicentenario de la provincia de San Luis es, como bien dije recién, celebrar el bicentenario de las provincias argentinas que adquirieron un nuevo estatus como resultado de la revolución y la independencia, y la crisis desatada entre las diferentes maneras o formas en que los hombres de Mayo pensaron organizar el gobierno libre de las Provincias Unidas de Sudamérica. Se trata de un fenómeno que permite apreciar concepciones políticas y clivajes sociales de una crisis que terminó por sepultar el inestable edificio institucional que se había formado antes y después de la declaración de la independencia en Tucumán en 1816, y que había sobrevivido a los embates de los defensores o custodios de la monarquía española en esta parte del subcontinente. Ese gobierno, que fue conducido por los directoriales, y en particular por Juan Martín de Pueyrredón y los generales de la guerra, que habían puesto proa hacia el Pacífico para restaurar la libertad en Chile y luego avanzar a Lima, esa muralla del poder realista que había hecho fracasar las expediciones militares al Alto Perú y que mantuvo casi intacta hasta el triunfo de Ayacucho en 1824. Como toda ceremonia conmemorativa, como todo acto de recuerdo, plantea el tema de los orígenes. En este caso, el de las provincias cuyanas,
constituidas en soberanías independientes en un verano caliente de 1820, cuando en sintonía con la defección del ejército del norte en Arequito y la derrota de las autoridades del directorio en la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820, protagonizaron el desplome del gobierno central con sede en Buenos Aires, abriendo paso a una nueva configuración política que hasta la víspera habían integrado las Provincias Unidas y que mostró, en el largo plazo, la difícil construcción del orden republicano y representativo en la extensa geografía argentina en las décadas que siguieron. Esa experiencia pone de relieve la emergencia de las provincias como entidades políticas, esta cuestión de la autonomía, y de dirigencias locales que crearon las instituciones que hicieron suyo el principio de la soberanía popular inaugurado con la Revolución de 1810, la división de poderes y la noción de gobierno limitado, es decir, que los gobiernos surgen para defender los derechos de los ciudadanos. Un proceso que se revela común y al mismo tiempo multiforme en virtud de las desigualdades demográficas, económicas, sociales y políticas que prevalecían entre las provincias surgidas de lo que se conoce como la Gran Crisis de 1820 o, como la llamó Vicente Fernández López, la anarquía. Esta introducción anticipa entonces los temas que pasaré a desarrollar, en cuanto me interesa reflexionar sobre tres núcleos temáticos con el objeto de historizar los orígenes de un problema que es hoy el motivo que conmemoramos, ese 26 de febrero de 1820, en San Luis. Es decir, me propongo describir el pasaje de las ciudades cuyanas entre la Revolución de Mayo y su emergencia como provincias soberanas, es decir, un trayecto que permite vislumbrar las razones o causas que dieron como resultado la escisión de la gobernación de Cuyo creada en 1813, su posterior fragmentación en 1820 y la manera en que dicho proceso bosquejó las bases del primer estadio del federalismo argentino. Vamos a la primera parte, Cuyo en revolución. Todos sabemos que la destitución del virrey Cisneros en Buenos Aires y su reemplazo por la Junta Provisional elegida a nombre de Fernando VII, el 25 de mayo de 1810, dio lugar a una serie de innovaciones políticas e institucionales destinadas a afianzar ese nuevo poder en toda la geografía del virreinato del Río de la Plata que se había creado en 1776. Las primeras acciones del gobierno se dirigieron a ese objetivo. Se aseguró la obediencia del Cabildo de Buenos Aires, de la Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia, y del virrey destituido, que lo desterraron. Por otra parte, invitó a los pueblos del interior a enviar sus diputados para integrar el cuerpo colegiado elegido en nombre del rey y convirtió a las milicias criollas, las milicias que habían sido muy eficaces para expulsar a los ingleses en 1806 y 1807, en fuerzas auxiliares de la revolución. Por eso los ejércitos se llamaban Ejército Auxiliar del Norte, etc. Pero si en un comienzo la élite revolucionaria de Buenos Aires creía posible que la iniciativa política adoptada iba a despertar idéntico entusiasmo en el interior del virreinato, bien pronto sus pretensiones se vieron frustradas. La retroversión de la soberanía de los pueblos, es decir, el argumento conforme a derecho que había dado lugar a la formación de la Junta porteña, configuró un verdadero mosaico de soberanías territoriales sobre el cual habrían de gravitar antiguas y nuevas rivalidades de las ciudades cabeceras de intendencia entre sí y entre estas y sus subalternas. La gobernación de Córdoba y Tucumán, que era la jurisdicción en la que estaban integradas los pueblos cuyanos, no estuvo ausente de ese atribulado proceso. Y conviene traer a colación algunas notas de lo que esa jurisdicción se había erigido por la Real Ordenanza de 1782
con la que los ministros del rey Carlos III rediseñaron territorios y pueblos para afianzar la autoridad de la monarquía y de sus leyes en esta porción de las Indias españolas. La misma había dispuesto la reunión de ciudades de mayor y menor jerarquía, otorgándole a Córdoba el privilegio de oficial de capital, y colocó bajo su égida a las ciudades de San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja. El liderazgo cordobés no constituía ninguna sorpresa en ese escenario, porque cumplía un rol fundamental en la intermediación mercantil entre los circuitos altoperuanos, las comarcas andinas y el amplio hinterland de Buenos Aires. Asimismo, en el siglo XVIII, Córdoba se había convertido en sede del obispado y tenía establecimientos educativos de relieve, incluso que la distinguía de Buenos Aires, que todavía no tenía universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Por su parte, las ciudades subalternas compartían un patrón productivo derivado de discretas economías de oasis, cuya producción agrícola, pastoril, vitícola o manufacturera conseguía volcarse preferentemente en los mercados del Valle Central chileno, la ruta andina o las líneas de poblaciones con epicentro en Buenos Aires. Los contrastes en materia poblacional también eran importantes. Córdoba capital tenía en ese momento, estaba teniendo más población que la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, lo que hay que decir es que ese movimiento, diríamos, de centralización política hacia la capital cordobesa no fue bien visto por parte de los pueblos cuyanos. ¿Por qué? Porque previo a la creación del virreinato, digamos, previo a la creación de la gobernación e intendencia de Córdoba del Tucumán, los pueblos cuyanos habían pertenecido al corregimiento de Cuyo, escindido de Santiago de Chile, y esto les había dado mayor autonomía. Este fenómeno se complejiza más a partir de 1808. ¿Por qué? Porque allí estalla una crisis en la médula o en el corazón de la monarquía española cuando los reyes abdican a favor, ¿no es cierto?, de la dinastía de los Bonaparte, y esa pregunta de quién gobierna y el nombre de quién se traslada a todo el imperio. Ese problema, que es muy serio porque rompe la cadena de obediencia entre el rey y los súbditos, se suma a otro fenómeno muy importante. En 1809, el virrey en Buenos Aires se ve obligado a abrir el comercio libre, por lo tanto, con potencias neutrales, sobre todo con los ingleses, y diríamos, apertura mercantil va a afectar las economías inferiores de muchas formas, entre ellos a los licores, sobre todo los licores, empiezan a competir los licores españoles con las aguas ardientes y los caldos cuyanos, y también las manufacturas y particularmente los tejidos ingleses. Es decir, que las economías cuyanas están sufriendo una severa crisis que viene desde fines del siglo XVIII y que digamos, en vísperas de la Revolución de Mayo se acrecienta. Cuando llega mayo de 1810, la noticia de la caída de Andalucía en manos de los franceses, que abre las puertas a la destitución del virrey Cisneros y la formación de la Junta Provisional en Buenos Aires, introduce un nuevo capítulo. ¿Por qué? Recién, como dijimos, la Junta emite una circular invitando a los pueblos del interior a sumarse al gobierno colegiado. Y es aquí cuando llegan los comisionados a las capitales, a las ciudades, tanto las subalternas como la capital de la gobernación, empieza la discusión si hay que obedecer a la Junta o no hay que obedecer a la Junta. Córdoba tiene una postura radical, en este caso, sobre todo su gobernador intendente, apoyado por Liniers, que había sido justamente el héroe de la reconquista en las invasiones inglesas, junto con el obispo Orellana y el jefe de las milicias de apellido Allende, tiene una posición infranqueable para rechazar la autoridad de la Junta de Buenos Aires y rechazar la autoridad porque consideraban que estaban por fuera de la órbita de las leyes de la monarquía. Y esta es la discusión que se instala en cada una de las ciudades, porque al tiempo que llegan las noticias y las circulares para invitarse, empieza la discusión a quién obedecer. Si los pueblos cuyanos y La Rioja obedecen a Córdoba, la capital, o obedecen a la Junta que se instala en Buenos Aires. Este tema va a ser, diríamos, motivo de discusión entre el 6
de junio de 1810 y el 23 de junio de ese mismo año. Son idas y vueltas en torno a esta cuestión por una razón muy particular. Cualquier respuesta a la Junta o la respuesta al gobernador intendente de Córdoba suponía la movilización de las milicias, ¿no? Porque cuando justamente los comisionados llegaban con la fuerza auxiliar a cada una de estas ciudades. Por lo tanto, los jefes de milicias van a ser, las milicias urbanas y rurales van a ser un factor desencadenante y fundamental en el rechazo o adhesión de la Junta. Y esto tiene resultados dramáticos, tanto en Córdoba porque finalmente el gobernador intendente que resistía a la autoridad va a ser fusilado junto con Liniers, y mientras tanto los pueblos cuyanos van a traccionar su obediencia a favor de la Junta de Buenos Aires, sustrayéndole fuerza militar a la orden que recibían de Córdoba para movilizar hombres y poder detener el ejército porteño. Entonces, justamente es el Cabildo de San Luis quien muestra, y esto está documentado, ¿no es cierto?, ya desde los libros de Ricardo Levene, junto con los historiadores puntanos, ¿no es cierto?, Núñez, demás, también Hudson y demás, el latido que tienen esas negociaciones y esas decisiones que se van tomando en cómo ir arbitrando esta crisis. Y finalmente, cuando después del 23 de junio Mendoza termina adhiriendo a la Junta de Buenos Aires y no a la autoridad cordobesa, a instancia de la movilización pergeñada por los enrolados en el Partido Patriota, San Luis hizo lo mismo y San Juan hizo lo propio, ¿no es cierto?, en un movimiento simultáneo de adhesión a Buenos Aires y de rechazo a Córdoba. En esa oportunidad, la unión y uniformidad de sentimientos, así dicen los textos de la época de los pueblos cuyanos, dio lugar entonces a una nueva vuelta de tuerca al antiguo reclamo de romper con el estatus vigente desde fines del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la adhesión a la revolución, diríamos, a la Junta porteña, no se tradujo en la autonomía con la ciudad de Córdoba. Se mantuvo la dependencia y esa dependencia finalmente se termina en 1813, cuando el gobierno revolucionario crea una nueva intendencia con objetivos disímiles, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos fundamentalmente? Los objetivos están dados por el curso de la revolución más allá de las fronteras del Río de la Plata. El gobierno central crea la nueva intendencia con capital en Mendoza, que respondía, por una parte, a antiguos reclamos que venían desde el periodo colonial, pero también a la hecatombe abierta en Chile con el avance de la contrarrevolución. Y el giro operado también en la médula del gobierno que eligieron a los hombres de la logia Lautaro en la cúspide del poder, es decir, el paso entre el primero y segundo triunvirato. En rigor, la iniciativa o jerarquización institucional de crear la gobernación de Cuyo con los tres pueblos cuyanos escindido de la capital de Córdoba, guardaba sintonía con lo que el gobierno revolucionario había hecho el año anterior, que había creado la gobernación de Tucumán, en donde la había separado de la gobernación de Salta de Tucumán. ¿Todo por qué? Se había producido ya la victoria de Salta y Tucumán y era una forma de crear unidades administrativas fieles a la revolución y colocar funcionarios leales al gobierno con sede en Buenos Aires. Fundamentalmente, los hombres de la logia van a ser los nuevos gobernadores, intendentes y los nuevos tenientes gobernadores a partir de 1802 en Tucumán y a partir de 1813 en Cuyo. ¿Cuál es ese objetivo? Crear gobiernos leales a la revolución, colocar funcionarios leales al gobierno central que tuvieran capacidad en una dirección doble. Por una parte, para amortiguar las rivalidades y las peleas o rencillas de los clanes o familias alojadas en los antiguos cabildos, y por la otra también frenar la conflictividad social y política. ¿Por qué? Porque los preceptos de la libertad y de la causa de América
habían dado lugar, y sobre todo también el enrolamiento militar, había dado lugar a una creciente politización y movilización de los grupos plebeyos, que en Mendoza había tenido como protagonistas a los esclavos negros, quienes en 1812 habían planificado una rebelión para exigir la Carta de Libertad y alistarse en los regimientos de la patria. A esta altura, el patriotismo revolucionario había ganado prioridad en la agenda del gobierno en Buenos Aires y de los gobiernos cuyanos, a través de una activa política de propaganda que incluía a funcionarios en todas sus categorías y a los clérigos o curas convencidos de la necesidad de insuflar el amor por la patria y la libertad civil, no la libertad de conciencia. Los festejos del cumpleaños de la patria empezaron a realizarse, los festejos de las fiestas mayas, digamos, la celebración del 25 de mayo, empezaron a celebrarse a partir de 1811, no solamente en Buenos Aires, sino en todas las ciudades cuyanas. Y estos festejos podían estar vinculados con el 25 de mayo, como también con las victorias militares, como por ejemplo cuando el éxito de las armas de la patria en Tucumán en 1812 fue celebrado en San Luis con el boato de rigor, aunque sería el anuncio de los preparativos para la reunión de la Asamblea Soberana que prometía declarar la independencia de las Provincias Unidas, donde las fiestas cívicas obtendrían mayor relevancia. Para entonces, el Cabildo de San Juan ordenó engalanar las calles y fuegos de artificio como se hacía para el 25 de mayo, y justamente también el Cabildo, cuando se abren las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1813, que es una asamblea que es convocada para declarar la independencia de la Constitución, no lo cumple, pero que toma medidas muy importantes en materia de libertades y también que funda, diríamos, o hace propia la simbología patriótica que ya estaba en circulación. Es muy interesante lo que el Ayuntamiento de San Luis, con motivo de la apertura de las sesiones de la Asamblea General Constituyente, expresa. Dice, cito textual: si en los anales de nuestra historia es memorable el 25 de mayo de 1810 por haberse dado principio a nuestra gloriosa revolución, la revolución es el punto de partida de un nuevo tiempo, no debe ser lo menos el 31 de enero de 1813, por haberse constituido y reconocido en esa capital la soberana representación de las Provincias Unidas, que tantas veces se ha disuelto antes de entrar en el ejercicio de sus respetables funciones. En suma, lo que he querido mostrar con estos ejemplos de patriotismo revolucionario es que las celebraciones ofrecen un dato incontrastable. Entre 1810 y 1814, los pueblos cuyanos experimentaron un cambio político crucial que expresaba la manera en que habían interpretado la crisis de autoridad en la península. No había rey, nos gobernamos nosotros, y había decidido tomar el destino en sus manos para organizar un gobierno propio que no era pensado como átomos escindidos, sino en reunión con los otros pueblos o soberanías equivalentes, para lo cual debían poner en marcha los mecanismos de representación del cuerpo político que pretendían fundar. Estamos entonces en 1814. Justamente en 1814 se inicia una nueva etapa, una nueva fase en la historia de esos pueblos. La provincia de Cuyo en un sistema de unidad y el tema de la independencia. ¿Por qué el 14? Porque en el 14 llega a Mendoza San Martín, días antes de que el pendón real se instalara en Santiago de Chile y en todas las villas y ciudades del antiguo reino. La Revolución Chilena fue derrotada en 1814 y esto, cuando se conoce la noticia de la derrota de Rancagua en octubre de 1814, San Martín encaró los efectos de una emigración de miles de patriotas chilenos que esquivaron la represión dirigida por el general Osorio, el último de los oficiales enviado por el virrey Abascal para sofocar el bastión patriótico. Y ese litigio, es decir, la emigración, los emigrados que treparon la cordillera, llegaron, eran familias enteras, algunos calculan que fueron cerca de 3.000 chilenos los que llegaron a Mendoza,
sobre todo por el paso de Uspallata, ese litigio habría de enfrentarlo a situaciones muy conflictivas, en tanto se trataba de una inmigración dividida políticamente entre el liderazgo de O'Higgins y el liderazgo de José Miguel Carrera, por lo que al tiempo que dispuso asistencia y protección a los desgraciados que habían perdido su patria, hay que tener en cuenta que el concepto de migrado político es un concepto que también, como muchos otros conceptos políticos, nace con la Revolución Francesa, ¿no? Los emigrados. Esa idea, digamos, de migración política es un fenómeno que empieza a aparecer en el mundo, diríamos, occidental con la Revolución Francesa. Y San Martín lo aplica, estos criterios de migrado y lo que suponen las obligaciones de los gobiernos frente a los emigrados, como también las obligaciones de los emigrados con los gobiernos que los asisten, ¿no? Entonces, San Martín le presta asistencia y protección a los desgraciados que habían perdido su patria, los reparte en casas principales, en los conventos, etcétera, etcétera, y tomó decisiones infranqueables para descomponer el capital político y militar de Carrera en beneficio de O'Higgins, con quien compartía el compromiso jurado en Londres en el marco de la Logia de Caballeros Nacionales por la independencia de América. Despejado el conflicto, San Martín volcó los esfuerzos para gobernar la jurisdicción. La jurisdicción son Mendoza, San Juan y San Luis, no era tan solo, ¿no es cierto?, Mendoza, y ponerla al servicio de la organización del ejército que imaginaba. El gobierno de amigos sólidos, esa fue la expresión que usó Guido para decirle cómo tenía que organizar el esquema de poder. Un gobierno de amigos sólidos, que contó con el apoyo de los cabildos cuyanos e incluyó un elenco de actores que habían tomado partido por la revolución desde 1810. Por una parte, los oficiales y los jefes del ejército regular, los jefes de las milicias locales movilizadas, los comandantes de frontera y una tupida red de referentes territoriales que constituían eslabones cruciales, al igual que los clérigos, que habían sostenido a través de sermones y sus influyentes relaciones comunitarias lo que se llamaba en la época el sagrado sistema de la libertad. Las ciudades de San Juan y San Luis replicaron casi de manera exacta el esquema de gobierno ensayado en la capital. Allí la autoridad política descansó en tenientes gobernadores, aquí fue Vicente Dupuy, en San Juan Ignacio de la Rosa, que exhibían trayectorias patrióticas acreditadas, quienes aparecían sostenidos por los cabildos y una apretada red de jueces pedáneos, ¿no? Jueces sobre todo rurales, de cuya fidelidad dependía la estabilidad del orden revolucionario en las villas y localidades de las periferias. A su vez, los maestros de postas, que podían ser mujeres o varones, estaban esparcidos en las rutas y constituían un vehículo de transmisión de información estratégico, bajo dependencia de los administradores de correo, con epicentro en el gobernador intendente. Esta construcción política, digamos que se ve muy compacta, aunque tenía tensiones en el medio, es la que permitió, digamos, de alguna manera traccionó para destituir al director Alvear, ¿no es cierto?, en 1815. No destituir, sino que Alvear tuvo que renunciar, ¿no es cierto?, porque las fuerzas militares se rebeló en Portezuelas. Esta construcción política entonces es la que lo catapulta a San Martín como gobernador intendente después de presentar su renuncia y ser reelegido por la voz unánime del Cabildo de Mendoza y la Junta de Guerra. Una elección que, vale recordar, debía ser ratificada por cada uno de los pueblos, por San Luis y por San Juan. Pero la obediencia al nuevo director supremo, esto es muy importante, y al sistema de unión, tenía como condición convocar a un Congreso General que declarara la independencia. ¿Para qué? Para que la comunidad política de la independiente abandonara el estatus de insurgente, como eran llamados por los realistas, ¿no es cierto?, y facilitar la estrategia militar que preveía cruzar el macizo andino y descargar el ejército en una sola batalla tras la cordillera, ¿no?, que eso va a ser finalmente Chacabuco en 1817. Pero el desafío que suponía para San Martín que el ejército unido, compacto, que no se dispersara, pudiera cruzar la cordillera y soportar la travesía, se enfrentaba a otro mayor. ¿Por qué? Porque la revolución en el Río de la Plata era en ese momento la única que sobrevivía en América del Sur. Todos los otros bastiones habían sido demolidos o habían sido
sofocados. Bogotá, Caracas, Quito, Lima era el corazón de la resistencia y de la contrarrevolución, Santiago de Chile. Entonces, era la única. Buenos Aires, como decían en la época, y sobre todo Abascal, que era el guerrero del Perú, decía, Buenos Aires es la única que sobrevive. Buenos Aires no es solamente Buenos Aires ciudad que nosotros tenemos en la cabeza, sino era la revolución que se había disparado en 1810 y que nunca había sido derrotada. Entonces, ella estaba sola en el continente prácticamente. Brasil estaba en manos, digamos, era como los Braganza, que eran los reyes de Portugal, se habían trasladado a Río de Janeiro, estaba en la corte, por lo tanto ahí era plena restauración. Entonces eran unos hombres muy osados en pretender continuar con un plan militar y un plan político que prometía la libertad en un contexto muy adverso. Un contexto muy adverso que se une al contexto europeo, que es muy adverso, ¿no? La única república que sobrevive digamos, en el planeta Tierra en ese momento es Estados Unidos. Todas las demás están opacadas o están derrotadas. Y en Europa se ha restaurado la monarquía absoluta. Por lo tanto, las cortes europeas no promueven, sino que justamente combaten todo movimiento revolucionario porque constituían una amenaza a las cortes. Dicho esto, corresponde entonces ahora decir cuál es el protagonismo de las provincias de Cuyo y de las ciudades cuyanas en el Congreso. Y en esto se ve una solidaridad compacta, ¿no es cierto?, de las ciudades y de los representantes cuyanos en el Congreso, que votan todos a favor de la independencia y todos después rechazan, a excepción de Pueyrredón, por supuesto, pero muchos de ellos son los que rechazan las fórmulas monárquicas que se barajaban dentro del Congreso para organizar el nuevo poder. Sin embargo, me interesa señalar una cuestión sobre la selección de los representantes cuyanos al Congreso de Tucumán. ¿Por qué? Porque no siguió los pasos previstos por el Estatuto Provisional de 1815, el cual preveía que esos representantes debían salir del voto de la ciudad y de la campaña. Y acá San Martín advertía, y sus consejeros, porque no es que gobernaba solo, consideró que no era el procedimiento más adecuado frente al contexto político que vivía. Por eso formó una comisión que dictaminó que no se iba a aplicar ese criterio, y esa es la razón por la cual rechaza, ¿no es cierto? Y hay un conflicto aquí en San Luis muy claro, que se eligen los diputados, pero no son aceptados, y es de allí que surge la designación de Juan Martín de Pueyrredón, que es el representante de San Luis en el Congreso y que después se transforma en director supremo, ¿no? El dictamen es muy interesante entender por qué toman esa decisión. El dictamen es muy interesante, interviene en él un personaje muy importante, que es un jurista que había nacido en Santa Fe, pero hace toda su carrera revolucionaria en Chile, que se llama Bernardo de Vélez Pintado, que después se convierte en auditor del ejército de los Andes, y ellos dictaminan lo siguiente, que no se puede delegar en el voto de la ciudad de la campaña de elección por razones de índole militar, por convenir en la dirección del Estado y entender que la concentración del poder en todas sus facultades es la que debe salvar al país del gran riesgo de la libertad nacional, mientras los legisladores le aseguren su libertad civil. Es decir, es el concepto de poder sanmartiniano, y de su grupo más próximo está a favor de la concentración de poder en un momento crítico, en ese contexto internacional muy crítico, haciéndola y organizando el ejército. Entonces, esa clave, esa concepción del poder en términos centralizados, explica las razones por las que rechazó también la iniciativa de los puntanos que yo recién les comentaba, como también los gravámenes que querían colocar, introducir los capitulares puntanos para poder corregir el déficit que tenían en sus economías, ¿no es cierto? Esto también, San Martín se negó a estas iniciativas, digamos, propias o autónomas de los pueblos que gobernaba.
En cambio, hay que tener en cuenta, digamos, que en San Juan tuvo que ceder San Martín a la pretensión de los sanjuaninos de reemplazar el teniente gobernador que ellos habían designado por otro elegido por el cabildo. Y entonces ahí se convierte en teniente gobernador Ignacio de la Rosa, y no pasa lo mismo en San Luis, en donde Vicente Dupuy sigue y se mantiene, ¿no es cierto?, hasta 1820, que es lo que hoy después vamos a referir cuando es destituido, ¿no es cierto? Lo que me interesa entonces señalar es que ese grupo de cuyanos en el Congreso fueron solidarios políticamente en el Congreso y con San Martín y con la independencia que se declara el 9 de julio, ¿no? Y que esa noticia realmente conmovió a todos los pueblos cuyanos. Incluso el cura de las lagunas de Guanacache fue el que llevó a cabo la ceremonia en la cual los indios, ¿no es cierto?, los mestizos, los feligreses juraron independencia en ese sitio. Esto lo que justamente muestra es que es un fenómeno que abarca toda la sociedad, ¿no es cierto? No es un fenómeno que se deposita tan solo en sus dirigencias. Es importante entonces señalar que justamente el representante de San Luis en el Congreso, Juan Martín de Pueyrredón, se convierte en director supremo y que después de mantener una reunión con San Martín, agiliza los preparativos para encarar la creación de una organización armada que fuera compacta, con unidad de mando, profesionalizada, es decir, que tuviera recursos para ser soldados entrenados y proveerlos de salarios, equipos y pertrechos de guerra necesarios para hacer la guerra en Chile. Me interesa señalar 2 o 3 puntos sobre el éxito de la leva, porque es un tema del reclutamiento militar. Sabemos que es una formación militar que fue multiétnica, es decir, estuvo formada por negros, por blancos distinguidos y blancos pobres, por mestizos, por indígenas, y que este proceso de reclutamiento supuso como dos patas, ¿no? Por una parte la vía de la coacción y por otra parte la vía de la negociación, pactada con los capitanes de milicia, sobre todo, quienes podían ser asistidos por jueces pedaños y maestros de costa que proveían de información precisa sobre los territorios y la población. Esa gente era muy importante también para detectar a los desertores, ¿no?, y mandarlos de vuelta a los lugares de reclutamiento. Sabemos también que la leva se practica en cada uno de los pueblos, y también sabemos el peso que tuvo el reclutamiento y la política de rescate sobre la población esclava negra. Sabemos también por un viejo profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el profesor Marcelo Calderón, que fueron 710 individuos los que integraron el Ejército de los Andes, ¿no? 482 venían de Mendoza, 200 de San Juan y 28 de San Luis. ¿Por qué? Porque fue proporcional a la población. Esto marca cómo el reclutamiento debía dar cuenta de que no podían desabastecer del todo las economías locales, ¿no? Lo interesante es que esa fuerte movilización de los grupos sociales no se tradujo en regimientos mezclados, sino que habían regimientos de blancos, regimientos de negros, porque hubo resistencias, muchas resistencias a que se mezclaran, ¿no? También es importante señalar las vías de financiamiento de este ejército, de este reclutamiento, del adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Es decir, los incentivos materiales y simbólicos que contribuyeron a soldar solidaridades. Y si nos detenemos en la restitución del engranaje institucional y fiscal diseñado para sostener la formación del ejército, tenemos que decir que hay mucha transferencia de la Caja Nacional, es decir, de la Tesorería General del Estado, y una fuerte presencia de recursos locales, de extracción de recursos locales, por la vía de los impuestos tradicionales como también de contribuciones nuevas que se introducen. Es importante también destacar en este ejército el peso que tiene el salario en el presupuesto militar. Si eso se compara en los presupuestos de 1815, del 16, del 17, del 18, del 19, del 70 al 90% va a salario de la tropa y de los oficiales. Es una cuestión muy importante. Ya el general Jerónimo Espejo, que fue un gran sanmartiniano, podemos decir, hizo toda la campaña,
y que escribió El Paso de los Andes, un libro que consultan todos, que es maravilloso y que vale la pena leerlo. El salario suponía no solamente la retribución justa, sino también una forma de preservar la obediencia en las filas del ejército y contener las rebeldías. También sabemos que el éxito de Chacabuco en el 17 y el posterior triunfo de Maipú en el 18 coronó de gloria y de prestigio el trayecto de quien ya era identificado como héroe o libertador del sur. Pero también tenemos que decir que la independencia de Chile no puso término a la guerra en el sur chileno y exigía de renovados esfuerzos del ejército y su jefe que postergaron la campaña en Perú. San Martín quería inmediatamente después de Maipú seguir a Perú, pero no pudo. ¿Por qué? Porque la guerra en el sur chileno se lo impidió y no pudo organizar esa campaña. Al otro lado de los Andes, es decir, acá, en Cuyo, como también en Buenos Aires, la situación tampoco era auspiciosa. A raíz de la extrema fragilidad de un gobierno exhausto de recursos y preñado de rivalidades, que tenía como telón de fondo el asedio de Artigas y los líderes federales del litoral, quienes enarbolaban el principio de la soberanía de los pueblos y rechazaban el sistema de unión, el sistema político centralizado que San Martín defendía. Y los directoriales, no solamente San Martín. En el curso de 1819, el panorama político en Cuyo era crítico. Entre enero y febrero, la sublevación y castigo aplicado por Vicente Dupuy a los oficiales realistas que habían sido destinados a San Luis el año anterior, y la sospecha que el chileno Carrera usaría la debilidad del gobierno para encarar el paso a Chile con la ayuda de caciques indígenas, aceleró la decisión del gobierno para que algunos batallones del ejército de los Andes emprendieran la ruta a Cuyo con el fin de recomponer la fuerza militar mediante nuevas levas y recursos locales, que afectaron aún más el mal estado de las economías y sociedades cuyanas. En San Luis, la leva de 1819 alcanzó más de 2.000 varones de edad activa, la mayoría casados, afectando de esta manera la vida de las familias, ¿no? Hay mucho trabajo hecho sobre el peso, digamos, cómo las mujeres y las familias tienen que salir a suplir la ausencia del varón, ¿no? Así también la presión fiscal se había extendido a los hacendados que tenían voz en el cabildo. Por otra parte, y lo que no es menor, la jura de la Constitución aristocrática y centralista de 1819, el 25 de mayo de 1819, que se juró en Mendoza, San Juan y San Luis, y las preferencias monárquicas del Libertador, de Pueyrredón y de los doctores del Congreso, esmeraron las bases del liderazgo de San Martín entre los capitanes de milicias y el vínculo del héroe de Chacabuco y Maipú con el gobierno central. Para entonces, el cabildo y gobernador de Tucumán, Bernabé Arauz, había reasumido la soberanía de su provincia, colocándose fuera de la órbita del gobierno central. Y el santafesino Estanislao López, ¿dónde está el este? ¿Para acá? ¿El este? El santafesino López había roto lanzas con Pueyrredón e iniciaba su marcha sobre Buenos Aires. Ese proceso de redefiniciones políticas y la íntima convicción de San Martín que la empresa peruana debía ser antepuesta a la política interna de las Provincias Unidas, lo condujo a desconocer la orden de aplicar la fuerza militar contra los jefes del Ejército Federal, López y Ramírez, presentar su renuncia y volver a repasar los Andes. Sin embargo, la decisión de San Martín, que fue dramática, está muy documentado en sus cartas, que es una decisión que le costó tomar, no fue correlativa a la emprendida por jefes y sargentos del batallón número 1 de Cazadores, que estaba acantonado en San Juan, quienes lideraron una rebelión que gravitó en la fractura de la gobernación cuyana que hemos visto crearse en 1813. Sería entonces este acontecimiento el que definiría el nuevo horizonte político de las provincias de Cuyo, que fue simultáneo al desplome del orden directorial que sucedió al enfrentamiento de Cepeda del 1 de febrero de 1820. Es decir, que la crisis en Cuyo estalla antes que Cepeda. Pasemos entonces al tercer capítulo de esta historia, que es el del Cuyo fragmentado, esa provincia que se empieza a fragmentar y es lo que hoy
¿no es cierto?, estamos evocando con la autonomía puntana. El 9 de enero de 1820, una insurrección liderada por el jefe de batallón del número 1 de cazadores de los Andes, que había hecho la campaña, ¿no es cierto?, había participado en Chacabuco, había participado en Maipú y lo habían traído de vuelta. El capitán Mariano Mendizábal, con el apoyo de capitulares, depuso al teniente gobernador de San Juan, José Ignacio de la Rosa, que por otra parte era el cuñado de Mendizábal, ¿no? Ahí la familia no amortigua el conflicto, ¿no? Días más tarde, el gobernador intendente Toribio Luzuriaga, que gobernaba, ¿no es cierto?, Mendoza y al mismo tiempo la gobernación, desde el 16, elevó su renuncia al cabildo de Mendoza después de fracasar en el intento de someter a los rebeldes. Al mes siguiente, el cabildo de San Luis, como hoy ya se dijo, el rector lo recordó, depuso al teniente gobernador Vicente Dupuy. De tal forma, la ocupación de la Plaza Sanjuanina al grito de, cito, «Muere el tirano y vivas a la libertad y a la federación», cierro cita, daba un curso diferente al desarrollo político en Cuyo. Generalmente, la historiografía calificó el episodio como un motín militar, de orden local, circunscripto a la ausencia de disciplina entre los oficiales y tropas de los ejércitos de la independencia. Un argumento que es semejante al que esgrimió Luzuriaga en el manifiesto por el que dio a conocer su renuncia, el 17 de enero, y también próximo al utilizado por el general Paz en sus famosas memorias, cuando pasó revista de las razones que habían dado origen a la defección del ejército del norte en Arequito, que precipitó la crisis del año 20. Damián Hudson, un historiador cuyano, ¿no es cierto?, que fue el primero que escribió el gran relato sobre la historia de los pueblos de Cuyo en el siglo XIX, no puso en duda los nexos que existieron entre ambos acontecimientos. Para el autor de los recuerdos históricos de las provincias de Cuyo, se trataba de fenómenos simultáneos, de un clima político común, que mostraban el modo en que las provincias de la antigua Unión exhibían las magras consecuencias de la irrupción de nuevos actores políticos y de las críticas al esquema de poder ensayado por los partidarios del orden y de San Martín. Aún teniendo en cuenta dichas interpretaciones, creo que el fenómeno es muy complejo y fascinante, en realidad, y por eso propuse una hipótesis, digamos, intermedia. Parto de la hipótesis que la crisis cuyana exhibe una conflictividad política y social que no parece quedar circunscrita a la tensión entre poderes soberanos en competencia, ni tampoco a la lucha entre facciones o camaritas rivales. En su lugar, la especificidad de ese momento en Cuyo merece ser interpretada en la intersección de 4 factores. En primer lugar, las tensiones políticas acumuladas a raíz del ejercicio de poder o autoridad de San Martín y la red de gobiernos leales desde 1815 que se expresaron en la presión fiscal sobre personas y bienes. En segundo lugar, la escasez de recursos para preservar la obediencia entre oficiales y tropas, salarios y equipos. En tercer lugar, la inestabilidad abierta en los cuerpos armados y las élites locales como resultado de la memorable desobediencia de San Martín al gobierno central de las Provincias Unidas. Y por último, las críticas al sistema de unidad o el esquema de poder centralista en beneficio de vertientes políticas afines a fórmulas federativas o, como adujo un puntano, la Unión Federal, ¿no? Une todos los conceptos, no es unidad y federación por una parte, sino Unión Federal, que puede llegar a anticipar digamos, el concepto alberdiano, ¿no? Pero todavía Alberdi es chiquito, no está Alberdi. Alberdi escribe las bases, recuerden, en 1850. Para fundamentar mi argumento, trazaré los principales argumentos y prácticas políticas ensayadas en el crítico año 20 cuyano, que permite apreciar el rechazo al ejercicio de autoridad de San Martín y de su círculo, es decir, Ignacio de la Rosa en San Juan y Vicente Dupuy en San Luis, el ejercicio de la soberanía provincial y el reconocimiento de una autoridad superior mediante la cual se hacía expresa. Acá traigo una frase de Natalio Botana, que es un gran historiador de
tiene un libro muy reciente que se los recomiendo, que se llama justamente República y Monarquía en la encrucijada de la independencia. La reserva de unidad, ¿no? Hay una reserva de haber vivido juntos políticamente con las Provincias Unidas y la Declaración de Independencia y con el peso que tiene esa experiencia para procesar este conflicto, ¿no es cierto? Que es un conflicto de autoridad muy complicado en 1820. Y cuáles son los recursos que tienen las provincias en ese momento para fundar una unidad que no la pueden fundar del todo, porque son 3 nada más. En primer lugar, conviene señalar que el movimiento sanjuanino contó con el apoyo del Cabildo, que manifestó la voluntad de unión con las demás provincias federadas y prometió también sostener los pactos que sancionaron la autoridad legislativa. Esa declaración de principio constituía un nuevo capítulo del lenguaje político vigente desde 1810, en tanto el Cabildo expresó que reasumía la soberanía, ¿no? Este es un concepto que está, digamos, sobreviviendo a los conceptos que se habían utilizado, una forma de pensar. El poder, la soberanía es sinónimo de poder, ¿no es cierto? Entonces reasume el poder y se declara el pueblo independiente de la que ésta ha sido capital de la provincia. Eso decían los sanjuaninos. Aunque manifestaban voluntad de unión, no solo con los otros pueblos, sino también con la autoridad central, porque todavía el 9 de enero no había sido Cepeda, seguía estando el directorio en Buenos Aires. A su vez, en 2 comunicaciones dirigidas al director supremo y al Cabildo de Buenos Aires, los capitulares sanjuaninos aludieron a la opresión y extensión del mandato ejercido por el teniente gobernador de La Rosa. Alegaron también que mantendrían lealtad a la autoridad nacional frente a los demás jefes de la provincia de Cuyo de no prestarle obediencia. Sin duda, se trataba de un argumento que hacía obvia alusión a la desobediencia de San Martín y también a la de sus subalternos. Nótese la forma en que se expresa, cito textual, de La Rosa, lo mismo que Luzuriaga en Mendoza y Dupuy en San Luis, son tenientes de San Martín, colocados fuera de la obediencia del gobierno central. El suceso sanjuanino fue conocido en Mendoza al día siguiente, pero Luzuriaga no lo dio a conocer por temor al contagio de los cuerpos acantonados en Luján, donde había una parte de la caballería, y en San Luis, donde estaba, ¿no es cierto?, una parte de los granaderos. Y aunque envió al general Alvarado a mediar en el conflicto, la sustracción de obediencia de jefes militares, tropas y cabildo de San Juan gravitó en su renuncia ante el Cabildo, que acompañó con la difusión de un manifiesto en el que calificó el suceso como motín militar y que prometía establecer la anarquía más horrorosa. Con ello se hacía eco de una cuestión muy importante, que ¿cuál era? Que de los movimientos que habían en la frontera entre San Juan y Mendoza y en poblaciones del oeste de San Luis. ¿Por qué? Habían habido 3 asaltos a la casa de los jueces pedáneos y habían habido saqueos en las haciendas de Pocito y Jocolí. Y esto representaba una inestabilidad manifiesta que culminaría no solo con la renuncia de Luzuriaga, sino también con la de Dupuy, quien fue destituido por el Cabildo, que se convirtió en depósito de la soberanía de la provincia el 26 de febrero de 1820, es decir, un día como hoy, 200 años atrás. Veamos los argumentos vertidos por los capitulares puntanos y sanjuaninos para justificar la iniciativa soberana que se tradujo en la destitución de los tenientes gobernadores. Ante todo, se cuestiona el estilo político o forma de practicar el poder vigente desde 1815, es decir, desde esa crisis que había dado lugar al fortalecimiento de la autoridad de San Martín en Cuyo y que había sido ratificada por los pueblos. Ambos lo califican como gobierno despótico o tirano, en contraste con la noción de gobierno justo, afincado en las leyes y principios liberales, es decir, con el principio de gobierno limitado que surge de los derechos de los ciudadanos. Por otra parte, las denuncias de abuso de autoridad se hacían expresas en varios aspectos: en la prolongación de los mandatos de los funcionarios, en la forma de elección de los mismos, en el rechazo a la forma de practicar la ley y las contribuciones forzosas, en la aplicación de prisioneros de guerra a labores agrícolas u obras públicas entre propietarios próximos al gobierno. Las acusaciones también se hicieron extensivas a la Administración de Justicia, en particular la ausencia de debidos procesos, etc. Pero también, y como expresó Mendizábal, el militar rebelde que destituyó a De la Rosa, que vuelvo a decir era su cuñado,
El déspota mandatario, que era el que había destituido, había postergado el concepto de justicia distributiva que debía tener todo gobierno libre. Y todas estas razones justificaban, ¿no es cierto?, separarlo del gobierno. Hasta aquí los principales fundamentos que justificaron la remoción de autoridades y la forma en que la resunción de la soberanía, la autonomía, arbitró la crisis de autoridad e hizo recaer en los cabildos gobernadores la función de gobierno, ¿no es cierto? Pero esto no va solo, digamos, esta idea de, cuando empecé la charla, de que no son átomos escindidos, sino que se piensan en unión, en reunión. ¿Cuáles son las iniciativas tomadas por los pueblos cuyanos para refundar la unidad interprovincial en vista no solamente 3 átomos juntos, sino unidos en un cuerpo político más amplio y reconstruir la autoridad nacional? En torno a esto, casi inmediatamente, el 23 de marzo se empiezan a realizar reuniones, ¿no es cierto?, entre representantes de las diferentes provincias para justamente ratificar la voluntad de unión y fraternidad entre ambos pueblos y al mismo tiempo para crear lazos interprovinciales entre ellos. Hay cuestiones muy importantes que se derivan de todas estas negociaciones. Por una parte, señala la importancia de crear una Junta Provincial de Cuyo. Por otra parte, señalan que hay que mantener vigentes las normas sancionadas en el ciclo anterior, tanto el reglamento de 1817 como la Constitución del 19. Y también hacen expreso que cada pueblo de los que son de la Confederación retendrían su soberanía y serán independientes entre sí, gobernándose cada uno como se hallan en el presente con absoluta independencia del otro, pero a la espera de ¿qué? A la espera de una reunión o congreso general que refunde la unión perdida en 1820, digamos. La unión se rompe el 1 de febrero de 1820 con la batalla de Cepeda y los cuyanos el 23 de marzo de 1820 están diciendo hay que refundar la unión. Es decir, no hay momento para pensarse como provincias, diríamos, independientes o como átomos escindidos, como se dice, ¿no? Está claro entonces que esta voluntad de reunión, y para ir ya finalizando la exposición, es que esta serie de iniciativas están validadas en hechos, ¿no es cierto? Se firman pactos entre las provincias y al mismo tiempo las provincias eligen sus diputados para reuniones y al mismo tiempo para reuniones llevadas a cabo en Cuyo, como también después en congresos que se suceden. El de Córdoba no se realiza por interferencias varias en 1821, pero los gobiernos cuyanos eligieron sus diputados, es decir, creían que eso era posible. También las diputaciones y las representaciones que tienen los pueblos cuyanos en el congreso que se realiza en Buenos Aires en 1824 son importantes, de donde sale una constitución que después es rechazada por las provincias. Esto, diríamos, son evidencias muy fuertes de esta doble, diríamos, situación. Por una parte, un ejercicio de soberanía y de autogobierno y por la otra parte, una voluntad de reunión a los efectos de conformar un cuerpo político más amplio y refundar la autoridad nacional fracasada en 1820. Este tema, como yo anticipé recién, abre el punto de arranque de un debate eterno en la Argentina sobre las causas, ¿no es cierto?, y el desempeño del federalismo argentino. Son temas que desde prácticamente la Constitución, del derecho constitucional y del derecho público provincial está presente en la historiografía y en diferentes disciplinas. A mí, y para ir terminando, me parece que es un momento muy fecundo, como un laboratorio, ¿no es cierto?, de experimentación política, de cómo van las provincias a ir organizándose, por una parte sus propios gobiernos y por otra parte armando un edificio político
más amplio, ¿no? Un historiador, que en este caso es cordobés, Alejandro Agüero, un historiador del derecho, ha señalado varios puntos muy interesantes a tener en cuenta en esta reflexión. Por una parte, la crisis de 1820, en Cuyo, como también se dio en el norte y en el litoral, precipitó las condiciones para la transformación definitiva del término provincia. Porque la provincia, digamos, el término provincia es viejísimo, está en la historia románica, ¿no? Provincia. Pero el tema es qué significa provincia para la historia política argentina, ¿no? Y ese pasaje tuvo en 1820, y que lo muestra la situación cuyana, un tamiz formidable de transformación, porque mostró cómo los viejos municipios, digamos, las viejas ciudades con sus cabildos, dieron lugar a una entidad política distinta, con una jurisdicción sobre el mismo territorio. ¿No? Los cabildos a la larga fueron, o a la corta, fueron desapareciendo y se montó sobre esas provincias, ¿no es cierto?, una organización política con división de poderes, etcétera, como la conocemos ahora. De todas maneras, en ese momento, 1820, es un triunfo parcial. Es una provincia que se constituye como tal en un sentido relativo y relacional, pero que se presupone y se piensa en un destino diferente, en un horizonte con un destino diferente. No se piensa solamente a sí misma, sino que se piensa en relación con otros. Pero con esos otros tienen límites. Se piensa en relación con las provincias que habían integrado las provincias unidas del viejo virreinato. No se piensa en común con Chile, por ejemplo, ¿no? Desde entonces, el término provincia mantuvo ese sentido como referente para designar un espacio inescindiblemente integrado a un todo mayor. Un proceso que consumó la supresión de los cabildos en los años siguientes, pero que preservó el tradicional ámbito de cada jurisdicción para dar cabida a relaciones interpares, igualdad entre las provincias, aunque sabemos que no son iguales, ¿no? Pero igualdad en términos jurídicos. ¿Para qué? Para crear un pacto, el pacto constitucional que finalmente se crea en el siglo XIX. Un rápido repaso sobre las formas que adoptó el federalismo en el siglo XIX, XX y en la actualidad destaca un primer estadio inicial, este es el que estamos celebrando hoy, ¿no? Hace 200 años. Ese estadio comprendió entre 1820 y 1831, en el que las provincias ejercieron la soberanía y se vincularon por pactos precarios, aunque eficaces para mantener la paz, hacer la guerra y sostener el intercambio mercantil. El segundo elige un periodo 31-52. El 31 es la famosa firma del Pacto Federal, es cierto que después lo firman 3 provincias del litoral y luego se incluyen el resto cuando el general Paz es derrotado. Con la experiencia de una confederación que no guarda relación con el ejemplo norteamericano porque no emanó de un congreso. La Confederación Argentina, como se llamó, fue vertical y delegativa y eligió a Buenos Aires, la hermana mayor, como la llamó Juan José Paso, cuando discutió el 22 de mayo de 1810 qué hacer con el virrey, como depositaria de las relaciones exteriores y el control de los recursos de aduana del único puerto competitivo de aquel país. Por consiguiente, la reunión de confederación resulta a expensas de la igualdad entre las provincias. Y hay una tercera fase o etapa en el siglo XIX que prefigura el federalismo centralizador, que tracciona la unidad y fortalece el poder ejecutivo mediante dispositivos institucionales de largo arraigo en la cultura política argentina de los siglos XIX y XX. En particular, en su momento, ¿no es cierto?, los instrumentos del estado de sitio y las intervenciones federales. En cualquiera de los casos y de las formas que adquirió en el siglo XIX, el federalismo, y sobre todo después del 53, exhibe lo que Alberdi, ¿no es cierto?, expresó, el federalismo como producto de la historia, como solución pragmática y prenda de unión entre las partes del litigio. Hay que tener en cuenta entonces, y con esto cierro, que las formas del federalismo, la relación entre provincia y nación y las formas que adquiere el federalismo no es unívoco, que ha tenido su evolución en el tiempo, que no es lo mismo el federalismo centralizador del siglo XIX a lo que hoy, no es cierto, el sistema federal argentino se ha transformado,
que en algunos casos Botana, por ejemplo, dice es un federalismo maltrecho, pero lo cierto es que para cualquier historia, para cualquier proceso de historización de las provincias en el conjunto nacional, 1820 es un punto de inflexión y esta manera, diríamos, de evocar ese momento por parte de la Universidad Nacional de San Luis me parece sumamente efectivo para reflexionar no solamente sobre las formas de la provincia y del federalismo de hace 200 años, sino también para promover debates interesantes en torno al federalismo que hoy tenemos.